¿Qué pasa, YouTube? Soy Gerard Siles, el Chef Fitness, y hoy vamos a hacer queso fresco sin cuajo. Lo único que vamos a necesitar va a ser leche fresca entera, jugo de lima y sal. Solamente con esto vamos a hacerlo. Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es calentar la leche. Lo vamos a hacer en fuego medio alto, no lo vamos a poner a tope porque podríamos quemar la leche desde abajo, ¿vale? Y hay que ir removiéndola mientras lo vamos calentando. Lo vamos a calentar exactamente hasta unos 78 grados centígrados. Si no tenéis termómetro en casa, lo único que tenéis que mirar es en la leche. Cuando empiece a sacar burbujitas por los lados de la olla, es que ya empieza a estar a esa temperatura y ya podemos parar. Y lo calentamos solamente hasta 78 grados porque si no, la proteína más importante que hay en el suero de leche, que es la lactoglobulina, se empieza a desnaturalizar. Entonces, como vamos a guardar el suero de leche que va a quedar después de hacer el queso para tomar nosotros como proteína o para hacer algún pastel o algo que queramos hacer, vamos a intentar no desnaturalizar esas proteínas y por eso no lo calentamos por encima de esa temperatura. Vamos a empezar calentando la leche. Mientras se calienta la leche, no olvidéis de vez en cuando de ir removiendo el fondo para que no se vayan pegando las proteínas debajo. Es mejor hacerlo en cantidades pequeñas, como de litro en litro, porque la nevera solamente nos va a aguantar unos 4 o 5 días fresco, en buenas condiciones, así que a los 4 o 5 días ya podemos volver a hacer uno nuevo. Normalmente los quesos, ya sean frescos o curados, se cuajan con rennet, que puede ser de origen animal o de origen vegetal. Al cuajarlo con rennet, lo que hace es que el queso queda más firme y más denso. La diferencia es que cuando lo hacemos sin cuajo, cuando lo hacemos con limones o con limas, lo que hacemos es bajarle la acidez a la leche de unos 6.5 que suele tener de pH a unos 4.7, que es cuando empieza a separarse. Pasa eso porque la acidez de las limas y los limones, o incluso el vinagre, hay gente que le pone un poco de vinagre, si no termina de cuajar por el tema de la acidez, podéis añadirle un poco de vinagre y ya llega a ese punto que empieza a separarse la caseína, ¿vale? Entonces lo que hace esta acidez es que normalmente la caseína es como si fueran, imaginaos un campo magnético, ¿no? Imanes negativos y negativos, y estos son caseínas, son negativas. Entonces lo que hacen es que se repelen, nunca se llegan a juntar. Al añadir esta acidez, empieza a quitarle esta negatividad de algunas de las caseínas. Entonces se empiezan a juntar. Y es por eso que con acidez también podemos conseguir cuajar nuestra leche para tener queso fresco. Y cuando veamos que han empezado a salir estas burbujitas alrededor de la leche, lo vamos a aguantar durante 4 minutos a esta temperatura. Luego ya lo apartaremos del fuego y ahora vamos a esperar a que baje la temperatura hasta unos 43 grados más o menos. Esa es la temperatura perfecta para añadir nuestro jugo de la lima y que empiece a cuajar el queso. Si no tenéis termómetro en casa, no pasa nada. La manera más fácil de hacerlo es con la mano tocar nuestra cazuela. Si no podemos aguantar 4 segundos es que todavía está más caliente. Pero si somos capaces de poner la mano y aguantar la mano aquí durante... todavía está muy caliente. Y aguantar durante 4 segundos, entonces ya está esa temperatura de 43-47 grados idónea para empezar a cuajar nuestro queso fresco. Principalmente yo prefiero utilizar limas en lugar de limones porque tienen más vitamina A y más betacaroteno, que son las vitaminas que se van a meter en la grasa, es decir, que se van a meter principalmente en el queso. Luego, si utilizáramos limones, lo que tendríamos es un suero de leche con más vitamina C, pero sin embargo nuestro queso fresco tendría menos vitamina A y menos betacaroteno. Pero como prefiero que la vitamina A y el betacaroteno se vaya al queso, por eso yo utilizo limas en lugar de limones. Bueno, ya puedo aguantar esos 4 segundos, eso significa que lo tenemos a punto para añadir nuestro jugo de lima. Vamos a meterle el jugo de una lima entera. Vamos a remover mientras añadimos, pero no demasiado, solo un poquito, para integrarlo bien. Pero no mezcléis demasiado. Y si es con una cuchara de madera, mucho mejor. Y removemos rascando el fondo para que suba la leche de abajo, pero no muy enérgicamente, solo un poco. Ahora vamos a añadirle la sal. Como media cucharadita de café está bien. Esto de la sal tenéis que probar un poco porque depende de vuestra leche y depende un poco también de la cantidad que estemos utilizando. Así que son cantidades aproximadas que vosotros, una vez lo hagáis una primera vez, tenéis que decidir si queréis ponerle más sal o menos sal.
Bueno, pues ya lo tenemos cuajado, ahora mismo el queso ya está listo para ser filtrado. Y lo que vamos a necesitar ahora es un trapo para separar el suero de la leche del queso. Hay unos trapos específicos para hacer esto con el queso que se llaman estemeñas. Si no podéis encontrar una estemeña, pues un trapito que no tenga las fibras demasiado separadas os irán bien. Eso sí, aseguraos que esté limpio, que no hayáis limpiado nada con productos de limpieza ni nada, sino que sea un trapo que esté recién salido de la lavadora. Lo vamos a colar con un colador. Cogemos la estemeña y la ponemos adentro del colador y necesitaríamos un bol. Yo voy a utilizar este bol transparente para que veáis cuál es el color del suero de leche una vez queda separado del queso fresco. Y ahora lo que vamos a hacer es verterlo poco a poco para que se vaya separando. No lo tiréis muy de golpe porque se podría empezar a machacar o a acumular y que se salga, o sea que es mejor ir poco a poco y sin separarlo mucho en altura, sino bastante cerca. Y este es el color que os tiene que quedar del suero de leche. Si os queda más blanco es que habéis hecho algo mal en el proceso, seguramente en la temperatura, y si os queda como blanquecino, muy blanquecino, es que no vais a tener queso. Y lo vamos a dejar en el colador hasta que pare de caer el suero. El rato que lo vais a tener colando va a depender totalmente de vosotros. Una vez deje de gotear, significa que ya ha separado el suero del queso, pero todavía queda un poco de suero entre el queso. Entonces depende simplemente de vosotros. Si os gusta un queso que sea más húmedo, este sería un buen momento para guardarlo. Cogéis, lo metéis en un molde y lo guardáis en la nevera. Sin embargo, si os gusta un queso fresco que sea más seco, que sea más granuloso, lo que podéis hacer es meterlo así en la nevera y lo dejáis toda la noche. Al día siguiente ya lo podéis meter en un tupper y ya lo guardáis en la nevera. Una vez guardado en la nevera os va a aguantar hasta 5 días máximo. A partir de ahí, al ser un queso fresco, va a empezar a ponerse mal. Entonces, siempre es mejor hacer pequeñas cantidades y hacerlo a menudo. Y si queréis un queso fresco que tenga forma, ahora sería un buen momento para guardarlo en un molde, sea redondo o cuadrado, lo ponéis ahí, lo aprensáis un poco con una cuchara y ya os quedará con la forma del molde. Como podéis ver, es una receta muy fácil, solo hay que ir con cuidado con la temperatura para no destruir la proteína que luego vamos a utilizar en el suero de leche. Una vez tengáis el suero de leche separado, no hace falta que lo tiréis, porque se puede utilizar para marinar carnes, ya que las proteínas se van a mezclar con la carne y le va a dar una textura mucho más crujiente cuando cocinéis esa carne. O también lo podéis utilizar como batido de proteínas, lo mezcláis en vuestros cereales matutinos o podéis utilizarlo de muchísimas maneras. Así que nunca tiréis el suero de la leche, porque siempre se puede utilizar de muchas maneras. No olvidéis que abajo tenéis los comentarios, podéis decir si os ha gustado o no la receta o si habéis tenido algún problema haciéndola mientras la hacíais en casa. Si no os ha salido bien y no entendéis por qué, me lo dejáis aquí abajo en comentarios y os voy a responder qué es lo que ha pasado exactamente. Y hasta aquí cómo hacer queso fresco en casa. Ya habéis visto que es súper fácil, solo hay que ir con cuidado con la temperatura realmente. Es lo único que es así más delicado a la hora de hacer el queso fresco y realmente os recomiendo que os compréis un termómetro porque con eso lo vais a clavar cada vez que lo hagáis y nunca, absolutamente nunca os va a salir mal. Hay termómetros en el mercado que podréis utilizar aparte de hacer leche para cocinar vuestras carnes al punto perfecto y es una muy buena inversión de utensilios de cocina que podéis tener en casa. No olvidéis suscribiros al canal para estar atentos a las nuevas recetas y dar a la campanita de activar notificaciones de este canal, porque si no YouTube no te avisa de que he subido vídeos y te puedes perder las recetas que vaya a ir subiendo. Y si os ha gustado la receta de cómo hacer queso fresco en casa sin cuajo, no olvidéis a dar un buen me gusta porque me ayuda un montón a continuar subiendo vídeos. Disfrutadlo y hasta el siguiente vídeo. Está tremendo. Tremendo, ¿eh?